ustedes se dieron cuenta, ya las grabaciones están en YouTube, yo las subí al Tech Digital y los que no están todavía en Tech, por lo menos se los estoy mandando por medio de los enlaces en los correos que lo mandé el día miércoles, si no me equivoco. Entonces ya ahí tienen los enlaces de las clases para que lo puedan ir viendo. Ok, vamos a ver, con la parte de objetivos, para ir terminando el tema de objetivos a nivel teórico. Después vamos a ver algunos ejemplos un poco más prácticos. Ok, habíamos quedado en la parte que los objetivos realmente es como lo que esperamos lograr del proyecto, pero que el objetivo a nivel de investigación, que es donde está la gran diferencia con respecto a objetivos normalmente que uno coloca en proyectos, es que a nivel de investigación, los objetivos demuestran como el grado de conocimiento, implican un método técnico de cómo se están haciendo las cosas, determinan un camino a recorrer y implican también una finalidad de para qué se está alcanzando. ¿Ven? Eso es lo que busca el objetivo desde el punto de vista de investigación. A partir de eso, entonces, cuando uno determina eso o ya entiende que el objetivo de investigación no es igual al objetivo empresarial, es cuando ya uno comienza a plantear o entender que es que los objetivos van a servirle a uno como un camino, le va a servir a uno como una guía para desarrollar su proyecto. Deme un momentito. Ok, entonces, y que el objetivo también a nivel de investigación implica ya un método subordinado propiamente al objetivo. Entonces ya con eso nosotros estamos haciendo o comprendiendo que no es como aquella idea que nos han vendido a nivel empresarial, ¿verdad? Que no está mal. Profe, disculpe, perdón que lo interrumpa, Ajá, que se deja ingresar a Gaby Soto. yo ya no tengo a nadie acá. Ah, ok, es que dijo que está en sala espera, dice. Sí, aquí los estoy metiendo y aquí ya están todos. Que Ok, gracias. con gusto. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que el objetivo de investigación lleva más pensamiento. Ese es el punto importante, que el objetivo de investigación ya lleva más pensamiento y por lo tanto, no es que los empresariales estén mal planteados, es que eso es lo que quiero que tal vez les quede la idea y es lo que he tratado de explicar desde el martes. No estoy diciendo que los objetivos empresariales estén mal planteados, eso no es así. Lo que estoy tratando es de diferenciar entre lo que es uno de investigación y lo que es un empresarial, porque eso va a implicar un poco de parte de ustedes, un poco de cambio en la forma en que lo escriben, en la forma en que lo meditan, en la forma en que lo analizan. ¿Ven? Entonces en esa parte es donde yo quiero que tratemos de enfocar que el mundo de la investigación es un poco distinto al empresarial, entonces no podemos pretender que el objetivo empresarial va a ser el objetivo de nosotros. Y es que también aquí vienen varias cosas, obviamente, por ejemplo, de una empresa a ustedes les da un proyecto, trabajo final de graduación, pero ustedes están haciendo un TFG que es gestionar el proyecto, por ejemplo. Nosotros no estamos haciendo el proyecto, entonces también ahí hay que tratar de no confundir lo que la empresa busca versus lo que el proyecto desde el punto de vista académico va a terminar demostrando. Y también quiero que entiendan eso, los objetivos demuestran el resultado desde el punto de vista de lo que académicamente el documento genera, más en estos casos, porque por eso es que implica un proceso, implica fases, implica un camino para poder demostrar que hay todo un proceso constructivo, un proceso de análisis, un proceso de aplicación de las habilidades de su profesión precisamente a este proyecto, desde el cual se pueda valorar y demostrar que están haciendo aplicación de los conocimientos relacionados a la gestión de proyectos. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quiero que les quede la diferencia, porque
en algún momento se molestan porque dicen, pero estos son objetivos, sí, pero no son los objetivos que realmente trabajamos desde el punto de vista de proyectos o de lo que busca la maestría este, con su trabajo final de graduación. Entonces, esto era la finalidad por la cual se habían construido los objetivos. En esta presentación, que está un toquecito diferente, precisamente a la que les estaba mostrando, creo, no es diferente, hay como unas partes que yo no había llegado. Vamos a ver, aquí lo que se busca realmente es que la explicación o la presentación sea muy didáctica en irles explicando el objetivo, su teoría. Eso es lo que se busca acá. Entonces, ya la finalidad la habíamos visto, propiamente para qué sirven los objetivos. Ahora sí, ¿cuál es la clasificación de estos? La clasificación de los objetivos hay dos, el general y el específico. El general, les había dicho yo, cubre todo el proyecto, es toda la sombrilla del proyecto. O sea, el general en sí es realmente aquello que nos marca completamente al proyecto. Y es que yo el martes me había adelantado un poco en algunas láminas de esto, entonces había llegado a otra lámina, pero ya que habíamos visto las otras láminas del martes, quiero como retomar aquí un poco y tener claro este concepto. El general no es un objetivo más, es como decir el objetivo padre, el objetivo o el objetivo madre, como quieran verlo. O sea, es el objetivo del cual salen los otros objetivos. O sea, por ejemplo, si yo compro un terreno y comienzo a construir casa, mi objetivo final es tener una vivienda propia. Ese es mi objetivo final, o sea, ese es el objetivo macro. Pero para yo llegar a tener mi vivienda propia, tengo que ir cumpliendo metas como obtener un crédito si no tengo el dinero, realizar la compra, planificar la construcción. O sea, tengo que ir realizando una serie de elementos que se desprenden de ese objetivo, que es tener una vivienda propia. O sea, vean que no digo construir, no, es tener una vivienda propia. Ese es mi objetivo macro, general. Y a partir de eso yo establezco una serie de metas intermedias, objetivos intermedios para poder alcanzar esa meta. Entonces, cuando estamos trabajando en el TFG, es la misma visión. Yo tengo una situación que es lo que hemos definido como problema. Entonces, esa situación es lo que yo ocupo resolver. La finalidad que tiene el objetivo general es resolver ese problema. Entonces, en su redacción, su integralidad debe demostrar que yo quiero abarcar toda la atención del problema, o sea, que realmente el objetivo cubre la totalidad del problema desde X hasta Y. Y entonces después de ahí yo tengo objetivos específicos desde los cuales son los elementos intermedios que me van a permitir alcanzar el objetivo general como tal. Entonces, teniendo clara esa relación, cuando ya uno hace toda esta relación de partes como tal, es lo que permite entender que cuando uno tiene bien construidos los objetivos, y ahora voy a decir algo que tal vez les va a sonar un poco raro, pero cuando yo tengo bien construidos los objetivos, también yo mi investigación ya la tengo como bien pensada. Pero ahí es donde viene la parte rara que tal vez les va a sonar un poco extraño. Eso no significa que los objetivos no puedan variar, sí pueden variar, pero lo que no puede variar es la esencia del proyecto. Vamos a ver, les pongo el ejemplo. Supongamos, y tal vez lo voy a tomar de otra presentación, con algunos ejemplos un poco más prácticos, porque si se acuerdan de esta presentación que les mostré aquel día, hay como ejemplos de objetivos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, agarremos esto. Desarrollar un modelo de evaluación de desempeño. Acuérdense que esto tiene el verbo en infinitivo, tiene el qué, tiene un cómo, considerando prácticas en el ámbito, y tiene un para qué.
para la mejora del modelo actual de control y seguimiento de la oficina XYZ. Entonces, tiene las cuatro partes: infinitivo, un qué, un cómo y un para qué. Tiene las cuatro partes. Ok, ahora sí, a partir de esas cuatro partes, yo puede ser que durante el proceso diga, bueno, es que al final no es un modelo de evaluación. Lo que yo voy a trabajar realmente es un modelo de desempeño como tal, no de evaluación de desempeño. ¿Ok? Puede ser, mientras ese modelo de desempeño no desenfoque el problema. O sea, el para qué del objetivo general que está respondiendo al problema como tal, no sea otro. Entonces vean que sí está variando tal vez el entregable del objetivo, pero no está variando la esencia del objetivo en su función como tal, desde el punto de vista de investigación. Porque si este objetivo ya le varían para qué está hecho, entonces estamos mal. Y quiero que tengan cuidado también cuando redactan el objetivo general y cuando trabajan con sus tutores. Si comienzan a variar el para qué y no está relacionado al problema, desde ahí el objetivo general está malo. Y aquí sí voy a usar una subjetividad, porque no sería subjetivo, está malo. Porque el para qué del objetivo general es el problema. O sea, si lo que demostró como problema es que el modelo actual de control y seguimiento es deficiente como problema, entonces ¿para qué quiero yo el objetivo general? Para la mejora del modelo. Entonces, en el problema o en el objetivo general, en el momento en que comenzamos a variar el para qué, olvidándonos que hay un problema, estamos perdidos. Porque entonces no están atacando el problema. Entonces ese no es su objetivo general. Y quiero que, o sea, ojalá tomen nota de esto. Porque normalmente uno después hace la evaluación de los, pero ese objetivo está bueno. Y yo, es que no está bueno. ¿A qué está apuntando? ¿A qué está atendiendo? Si no tiene el para qué. Entonces, a veces hacen objetivos muy bien hechos para este curso y cuando uno los va a ver en el proyecto final, variados completamente. Y bueno, yo soy uno que cuando me toca leer, pego el brinco. Porque entonces el objetivo, al variarlo completamente, todas sus partes, hasta el para qué, y ahí están haciendo otro proyecto, porque entonces no están atacando el problema. Y quiero que lo tomen en cuenta de verdad, que cuando estén trabajando con los tutores no pierdan de vista el problema, porque es por el problema por el cual están haciendo el proyecto. Si en su momento dado el objetivo deja de atender al problema, entonces ustedes están haciendo otro proyecto y es otra propuesta completamente distinta. Como les dije, puede ser que ya no sea desarrollar un modelo, sino proponer un modelo de desempeño. Pues puede ser, pero en la esencia propiamente, por qué el objetivo está ahí, es el para qué. Entonces, se puede variar el qué, obviamente. Eso lleva a consideración variar el qué en función de que no estén acortando el alcance porque se me dio la gana. Ejemplo, un estudiante propuso en un proyecto, y todo lo que les cuento son casos verídicos, desarrollar la gestión de proyectos para la empresa X desde una aplicación de buenas prácticas para, no me acuerdo si era para darle formalidad a su gestión, algo así era. Ese fue el objetivo aprobado en el curso. Llego a la defensa después de la lectura, o más bien llego a la lectura y veo que dice el objetivo, desarrollar la gestión de costos, de calidad y de comunicación. Ahora, puede ser, sí, puede ser esa acotación, pero cuando uno se va al documento a leerlo, no hay nada que justifique por qué se haya quedado con solo tres áreas de conocimiento. Lo único que suena es a que yo quería trabajar eso y el análisis completamente desorientado porque lo hizo adrede solo sobre eso. Y eso está completamente malo a nivel de investigación. ¿Por qué está malo? Porque está perdiendo el sentido básico de lo que es la investigación, que es obtener la información lo más integral posible
y a partir de ahí tomar decisiones. Si la valoración de ese estudiante hubiera sido toda la valoración de la gestión como un todo, y no se hace un ranking o también le aplica como una segunda herramienta un modelo de madurez o tal vez aplica alguna otra herramienta o una justificación más técnica o hace un ranking donde me vengan los puntos claves y esos puntos claves, los principales, están en esas tres áreas de conocimiento, porque también logra demostrar que el resto, de cierta manera, está cubierto, no implica realmente mayor cambio, hay toda una integración de un proceso, de acuerdo, pero vaya sorpresa de proyecto. Y la empresa no tiene ni un solo proceso de nada. Entonces al estudiante, muy bonito, nada más era trabajar las tres áreas de conocimiento porque se le metió que esas eran las tres áreas. Pero la empresa no tiene nada, entonces, ¿a qué pegan esos procesos? Porque acuérdense que la idea, en casos como por ejemplo Waterfall de cascada, de hacer todo un proceso estandarizado por procesos, porque esa es la palabra importante, es un modelo por procesos, o sea, la gestión de proyectos por procesos, no significa que es que cada proceso es independiente y espero que eso lo tengan bien aprendido. Es toda una relación de procesos que se van interrelacionando para permitir la creación de un flujo que permita esa gestión de proyectos. Porque a veces hablamos de los procesos y bajo un modelo como el del PMI y decimos, así son 47 creyendo que yo puedo hacer un proceso de control de cambios y no está asociado a nada. Entonces a veces hacen procesos en las soluciones que es solo la plantilla, la herramienta, el flujo, pero no tiene entradas, no tiene salidas, a quién alimenta no se sabe, no se sabe quién lo asume, entonces creen que hacer un proceso es hacer un flujo y eso está malo, está malísimo. Entonces, hacen cambios en los objetivos, haciendo esas acotaciones sin ningún fundamento. Ese cambio podría ser permitido, sí, claro, pero si uno lee al final el análisis completo, donde bajo un buen análisis integral, logra demostrar que sí, son en esas tres áreas donde están esas brechas, pero siempre y cuando sabemos que hay más cosas que den soporte a las otras cosas, o sea, las otras áreas de gestión de proyectos. Entonces, esos cuidados son los que hay que tener en el proyecto y por eso hay que entender muy bien su proyecto, o sea, hay que entender muy bien el área, lo que yo ocupo, pero saberlo demostrar a nivel del documento. Este no es un documento de informe empresarial, este es un documento de índole académico. Y en lo académico, todos los documentos tienen que ser objetivos y desarrollados claramente. Pasemos al primer objetivo de acá, el específico. Implica realizar un inventario de los elementos con que cuenta la oficina de gestión mediante técnicas de recolección para determinación del grado de aplicación. Esta persona en su documento a nivel del problema ya había indicado que la oficina tiene elementos para gestionar proyectos, no tanto el modelo de evaluación, pero hay elementos que han venido utilizando. Entonces, más allá de hacer un diagnóstico, realmente lo que le servía era hacer el inventario de eso para poder valorar cada uno de los elementos. Ahora, si durante la investigación hubiera dicho, no, es que realmente tenía que hacer un diagnóstico completo, no hay problema. El objetivo, deme un momentito, que me dieron ganas de estornudar, perdón. Entonces, si hubiera dicho, no, ya no es un inventario, sino realizar un diagnóstico, no está cambiando la esencia propiamente del objetivo, no lo modifica. Entonces estamos bien. El problema es realizar cambios en los objetivos específicos que a su vez terminan afectando la relación al objetivo general. Veamos otra vez, desarrollar un modelo de evaluación de desempeño. Hace primero un inventario, después identifica prácticas de evaluación en el mercado, después establece los parámetros, después elabora los procesos y luego genera la propuesta de implementación. En conjunto, si agarramos esos cinco objetivos bajo ese proceso que está especificado, porque vea que fase uno inventario, fase 2 identificar prácticas, fase 3 establecer parámetros, fase 4 elaborar herramientas y fase 5 propuesta de implementación. Entonces eso significa que viendo esos cinco objetivos, con esos cinco yo puedo decir, mira, sí, ahí está construyendo al final, el resultado es que puede construir un modelo de evaluación. Pero, por ejemplo, llega y dice, después de proponer estos objetivos, y dice, no, es que
No, es que ya por tiempo, realmente elaborar procesos, no, me quedo con solo parámetros. Puede eliminarlos, sí, pero el problema es que esa eliminación de procesos y herramientas no ayuda entonces a crear un modelo, porque nos quedamos únicamente con los indicadores. ¿Y qué hace una persona con indicadores si no tiene procesos de cómo toma la información, cómo se incluye dentro de un proceso, cómo al final se visualiza? O sea, ¿qué pasaría? Entonces no tiene un modelo. El objetivo general no se cumple. Por eso les decía, suena raro tal vez lo que voy a decir, pero el tema es bien explicado, me entiendan el punto que sí. Puede ser que durante el proceso de investigación los objetivos puede ser que haya algún cambio, sí, pero el cambio que no sea de esencia ni afecte el alcance que está establecido para el proyecto y tampoco que si son cambios que va a afectar el alcance no sea un proyecto nuevo completamente ni tampoco sea antojadizamente. Porque en el momento en que se encuentran esas denotaciones que son antojadizamente o eso, jure lo que la evaluación no va a ser buena. Porque no hay sustento que lo pueda fundamentar los cambios que ustedes hicieron. ¿Ok? Entonces, esa parte por ahí con respecto a los objetivos. Y esto mismo que les estaba mostrando era en el caso de poder ver toda la integralidad. Entonces, veamos ya casos como un poquito más prácticos, ¿verdad? Entonces, en esta parte me detuve para poder revisar de la presentación principal el tema de los objetivos en su relación general específicos. Y por otro lado, ya comenzamos a ver esa relación acá y hablamos también del tema de los cambios. Vean que estoy haciendo como un recuento de lo que vinimos viendo. Ahora, pasemos a la parte del verbo, qué, cómo y para qué. Vean que todos los objetivos tienen su verbo, tiene su qué, su cómo y su para qué. Por ejemplo, realizar un inventario de los elementos con que cuenta la oficina a nivel de la gestión y evaluación mediante técnicas de recolección de información para la determinación del grado de aplicación de los proyectos de portafolio. Un compañero, me acuerdo que estaba preguntando el día martes, es que entonces en el cómo hay que poner de una vez una herramienta. No, no hay que poner herramienta. Aquí dice técnicas de recolección. Eso sí que implica que a la hora que vayamos a la metodología tiene que haber alguna técnica de recolección por ahí. O sea, tiene que haber algo. ¿Sí? Porque si el proyecto no tiene ni una sola técnica de recolección de información, yo no sé cómo hacen el objetivo. O sea, puede ser que, no sé, una observación, un proceso de focus group, un proceso de entrevista, un proceso de, no sé, de encuestas digitales, X, Y, Z. Pero tiene que haber una técnica para recolectar esa información. Veamos el segundo. Identificar las prácticas de evaluación del desempeño del mercado que pueden ser aplicables a los proyectos del portafolio mediante la investigación y recolección de datos para la mejora. Suena un poco similar a lo anterior. Aquí tal vez lo que lo hubiera puesto mediante tal vez una técnica de recopilación desde marcos o desde lo que el mercado tenga o tipo estudio de mercado, que alguien en algún momento lo mencionó. Bueno, puede mencionar estudio de mercado que en sí es una técnica, no una herramienta. Entonces la técnica incluye un montón de herramientas. Sí, puede ser que lo incluyan así. Y ahora, vean que el objetivo tiene su infinitivo, identificar, tiene el qué, las prácticas de evaluación del desempeño. Ahí ya se le pone un uso como un complemento adicional que pueden ser aplicables, pero eso es más como un tipo de característica, pero igual puede ser una más mediante la identificar prácticas de evaluación de desempeño del mercado. Ahora sí, ¿cómo? Mediante investigación y recolección. ¿Y para qué? Para la mejora de los controles actualmente aplicados o para su inclusión en la solución, por ejemplo. O sea, hay una finalidad de por qué quiero estudiar esas prácticas. Es una idea completa. Por eso les decía, los objetivos pueden ser dos, tres renglones máximo. Ya más de tres, cuatro, cinco, seis renglones dejó de ser objetivo y están contando toda una historia. Y vean que es continuo, o sea, la reacción es fluida, es una sola idea. Ahora, pueden ver que cada objetivo específico trabaja un infinitivo verbal distinto. Sí, cada objetivo tiene que tener un infinitivo verbal distinto y no puede ser igual al general, que eso me ha piado, que ya les voy a explicar el siguiente punto con respecto a los objetivos. Entonces tienen que estar buscando que cada objetivo tiene en realidad un concepto o una palabra específica que va a definir lo que realmente esperamos alcanzar del objetivo.
Eso tienen que tenerlo en mente. Así que no es una cuestión de que todos igualiticos, no. Porque a veces tenemos la mala costumbre en los proyectos empresariales de poner definir, 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 desarrollar, 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 elaborar, elaborar. O sea, somos monotemáticos o monopalabras más bien. Tenemos muy poco léxico. Entonces aquí es donde incluye un elemento que en la otra presentación viene ya en las partes, después de que hubiéramos visto esto, precisamente lo de la relación, objetivo y demás, para llegar a propiamente, este es el ejemplo, a la parte de las taxonomías. Entonces, en la parte de las taxonomías, que es lo que me permite cómo organizar los objetivos, entonces vamos a ver este concepto, que es un concepto, digamos que se usa mucho en otras profesiones, pero ese no lo habíamos visto a nivel lingüístico, a nivel de esto, de redacción. La taxonomía es una clasificación jerárquica. Tenemos taxonomía, digamos, del reino animal, taxonomía en el reino vegetal. O sea, acuérdense que en biología nos hablan mucho de taxonomías, la clasificación, estructuración de las especies y demás. Ok, ahora bien, en el tema de redacción, y en este tema específicamente, la taxonomía es una forma de organizar las palabras y los conceptos de las palabras. Esa taxonomía, ¿a qué está pegado? Bueno, esa taxonomía lo que nos permite a nosotros es, lo que nos permite a nosotros es poder estructurar el camino del conocimiento. Voy un poquito para atrás en esta presentación y ahorita después vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo de construcción. Aquí, esto. Los objetivos de investigación definen el grado de conocimiento. Esta es la parte primordial. Cuando hablamos de definir el grado de conocimiento, estamos hablando precisamente de, voy que este era el ejemplo que estábamos viendo el martes pasado. Ahí, ok. Estamos hablando de esto, porque cada palabra tiene un significado. Eso es lo que estábamos hablando. Entonces, cuando cada objetivo específico a mí me determina un grado de conocimiento, cuando a mí me determina un grado de conocimiento, estamos hablando del verbo en infinitivo que estamos incorporando inicialmente al objetivo. De eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, en las áreas de ingeniería normalmente usamos lo que se llama la taxonomía de Bloom, así como somos de cuadrados en nuestro pensamiento, también para construir esto. Entonces, la taxonomía de Bloom, que es como tal vez la más simple y sencilla de entender, nos establece que las palabras se pueden organizar desde dos aristas. La arista educacional o de conocimiento, que es esta etapa que estamos viendo aquí en la cara frontal, conocimiento, comprensión, aplicación, donde vamos escalando desde conocimiento hasta el grado de evaluar, pero también por el otro lado nos maneja toda la parte del dominio cognitivo, que es el conjunto de funciones cerebrales que nosotros tenemos que echar a andar para poder alcanzar ese nivel de conocimiento. Entonces estamos hablando de dos aristas que nos unen nuestras funciones biológicas a nivel cerebral, o sea, todas las interacciones e iteraciones también que tenemos que hacer a nivel mental, de funciones para crear pensamiento, para hacer cosas, acciones como tal, junto con el grado de conocimiento educacional que estamos esperando alcanzar, lo que significaría el aprendizaje significativo que nosotros esperamos obtener desde ese objetivo. Cuando uno plantea, por ejemplo, un curso, uno se plantea su objetivo educacional hacia ustedes, que eso al final se repercute en el aprendizaje significativo que yo espero que ustedes obtengan. Por ejemplo, este curso plantea que ustedes tengan la capacidad de aplicar
los principios de investigación en su trabajo final de graduación. El aprendizaje significativo se viene a demostrar a través del hecho de que construyan un buen trabajo o una buena propuesta, de donde ya están comenzando a aplicar técnicas y herramientas de investigación para poder desarrollar su TFG. Ese es el aprendizaje significativo y ese es más o menos el nivel que estamos alcanzando con este curso. No estamos haciendo análisis de las herramientas, no estamos haciendo análisis de la metodología, no. Estamos aprendiendo a aplicar la metodología. Entonces, para ustedes lograr aplicar, tienen que utilizar. O sea, ¿cómo se logra la aplicación de algo? Mediante la utilización, mediante su uso. Ven, entonces, desde el dominio cognitivo, el usar, el utilizar, significa poner en práctica, significa que lo que yo estoy aprendiendo tengo que trasladarlo a algo para comenzar a ver cómo prácticamente o en la manera práctica lo estoy haciendo. Ahí es donde viene la parte cognitiva en relación con la parte aplicativa. Conocimiento con la parte cognitiva. Entonces, este modelo es el que más nosotros usamos. Bueno, Bloom en realidad es una persona, por aquello, es como de los años 1940, 50, ya en 50 tenía sus 20 y resto, 30 años y resto, es investigador en estos campos, no es de ninguna de las profesoras de nosotros, sino de estudio de lenguas, y entonces propone este modelo que es una manera fácil de poder organizar a nivel de investigación los principios, o sea, los objetivos. Ok, la la taxonomía evoluciona más o menos según esta revista que encontré, por ahí del año 2001, 2002, en realidad ya que haya sido hasta 2012, 2009 que encontré la revista, pero como 2001, 2002, es que hay dos estudiantes que precisamente venían de la escuela de lo que proponía Bloom, y entonces cambia un poco el orden. O sea, las habilidades de conocimiento, ahora hablamos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, o sea, la parte de conocimiento, donde aquí en la cara frontal hablábamos de ese nivel. Ahora estamos hablando de estos otros niveles, niveles como recordar, comprender, pero lo importante, que era lo que nos ayuda, es que digamos la forma en cómo ellos lo organizan es que nos dan como un conjunto de verbos que pueden ser más o menos nivelados en cada uno de esos niveles, valga la redundancia. Entonces podemos acomodar un conjunto de verbos en estos niveles. Ahora, aquí es lo que viene interesante la lengua de nosotros, la lengua española, que una palabra por sí mismo puede tener diferentes niveles. Y ahí es donde es importante la construcción completa, la idea del objetivo, para realmente darnos cuenta que es el nivel que quiero alcanzar. Una palabra que normalmente varía de un lado a otro es la palabra, por ejemplo, determinar. El determinar puede estar entre un recordar, comprender, porque puede ser un sinónimo de identificar, determinar, identificar, si se utiliza en el mismo grado, pero también determinar puede venir de un proceso de análisis. Ven, ahí es donde es interesantísima la lengua española. Por eso es importante conocer y entender, bueno, y manejar un buen léxico para poder entender el significado de las palabras en sus diferentes acepciones. Cuando ustedes ven, por ejemplo, un diccionario y buscan una palabra, se darán cuenta que vienen diferentes acepciones, o sea, como diferentes significancias que tiene esa palabra. Entonces nosotros también podemos jugar con esas palabras de esos niveles. Hay una recomendación que propone Bloom, que digamos, no necesariamente lo vemos en este ejemplo, pero Bloom a veces habla de trabajar desde infinitivos verbales más bajos y llegar a infinitivos verbales más altos. O sea, desde niveles bajos, como recordar, y en nuestro proceso llegar a los niveles más altos porque sería un nivel de conocimiento mayor, o sea, un aprendizaje significativo mayor. Un proyecto de grabación implica no solamente quedarse en un elemento como comprender. Por ejemplo, cuando alguien me decía a usted, bueno, es que mi proyecto es tratar de entender qué es lo que está pasando en la organización. Bueno, eso es un nivel basiquísimo para un trabajo final de graduación. Entonces, por eso es que yo les decía, eso no es el alcance que buscamos, porque como a nivel de aprendizaje significativo, quedarme únicamente en un grado de comprender, conocer lo que está pasando, tipo un diagnóstico nada más, no cubre
nuestra expectativa como aprendizaje significativo del TFG. Y era lo que yo les dije. ¿Qué es lo que nosotros esperamos del TFG? Poder lograr a partir de ese trabajo donde se demuestre que ustedes han adquirido las habilidades de un director de proyecto, no simplemente saber aplicar herramientas. Entonces significa que para nosotros el TFG nos permite poder ver si ustedes saben analizar o hasta llegar al grado perfectamente de evaluar o crear algo. Cuando ustedes desarrollan modelos, proponen modelos, están creando. Y para nosotros llegar al nivel de creación es porque ustedes pasaron por grados como comprender, aplicar, analizaron, evaluaron y por eso lograron construir una solución. Veámoslo acá. Realizar un inventario es una etapa como de reconocimiento entre recordar y comprender. Identificar puede también, que la tenemos aquí en recordar, pero identificar también puede andar en el grado de estos dos. Después viene la parte de establecer. Ahí damos un salto mayor. Ahora, podemos ser que leyendo un poco más aquí, podamos entender si es un simple identificar o todo el verbo en su conjunto me lleva a algo más. Y es interesante porque al final dice identificar las prácticas de evaluación que pueden ser aplicables, o sea, hay un pequeño grado de análisis también. El verbo tiene una significancia, nace desde una acción más de comprensión, de reconocimiento, pero dentro de su desarrollo me lleva a entender que sube de nivel hasta llegar a un grado de aplicar, de analizar. ¿Ven? Entonces vean que los mismos objetivos le van mostrando ese camino en el crecimiento del conocimiento, hasta llegar a un caso como este donde dice desarrollar, que significa crear. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como TFG? Que su aprendizaje es significativo y es que vean, el TFG como tal no es la evaluación de este curso. Yo ya les dije cuál es el aprendizaje significativo de este curso. La aplicación de los conceptos teóricos de investigación en función de su TFG, que eso implica poder desarrollar una propuesta. Ahí pueden decir, bueno, ahí suena un poquito más alto, sí, puede ser, porque llegamos a un producto, una creación, está bien. Pero ese es mi énfasis. Aquí no están haciendo el TFG, lo están formulando. Ahora sí, ¿el TFG realmente es un entregable de un curso? No. El TFG es el requisito con el cual cierran la maestría, que eso significa obtener un grado, un posgrado desde su profesión base. Un posgrado, hay que entender lo que es como una especialización posterior a la obtención del grado básico. Cualquier cosa en unos 5 minutos me regalan un espacio de unos 5 minutos porque estoy esperando que me vengan a dejar algo. Nada más hago ese corte para que sepan que en algún momento pago. Y voy y traigo eso y ya sigo. Ok, entonces, eso del TFG no es un entregable de un curso, es de toda la maestría de los 2 años. Entonces, nuestro aprendizaje significativo del TFG está asociado a que ustedes son capaces de demostrar que son directores de proyecto. Y eso implica lo que es, o su aprendizaje es que todo lo que aprendieron durante la maestría los lleva a desarrollar algo dentro de su TFG, que en este caso, ser aplicado es la resolución de un problema. Y para resolver un problema tengo que crear algo o elaborar algo, no quedarme en analicé y descubrí que estas son las causas. Nos quedamos en comprender y entonces hacemos más un trabajo diagnóstico que realmente un trabajo de aplicación y no sabemos si ustedes saben aplicar o no los conceptos de proyectos. Entonces ahora me van entendiendo por qué también los objetivos tienen una significancia enorme en el proyecto. Entonces, si me van captando la idea de las únicas 2 secciones que hemos visto hasta el momento, eso no significa que el resto de secciones son así de explicaciones tan amplias, no. Pero esta columna vertebral es importante entenderla, porque el problema entonces me está dando, o es de poder definir ese problema, primero me logra entender si ustedes saben de qué estamos hablando a nivel de proyectos y poder identificar problemas a nivel de gestión de proyectos. Entonces, el problema me da una situación que yo pueda atender. Sin yo tener un problema no puedo tener proyecto,
Pero por otro lado, los objetivos me están demostrando cuál es el aprendizaje significativo que ustedes están logrando. Eso desde el punto de vista de la evaluación, más allá del entregable que propiamente dice ahí, qué es lo que se supone, pero uno diría, bueno, para desarrollar un modelo de evaluación de desempeño para proyectos, porque no es un modelo de evaluación de desempeño para cualquier cosa, es para proyectos, o sea, hay bastante conocimiento que han aprendido. Ven, denme un momentito que ya tengo que salir a recoger, ya voy. Listo, ya regresé. Ok, entonces, les explicaba que vean la importancia que tienen los objetivos. Entonces, haciendo más o menos resumen de varias cosas. Uno, problema, situación a resolver. Dos, objetivo general, la visión integral de lo que planteamos hacer, de lo que planeamos hacer, o de lo que se plantea, qué es lo que se va a hacer en el proyecto, donde en su para qué atiende directamente al problema, que eso todavía ahorita lo vamos a ver. Después, los objetivos específicos van construyendo el objetivo general, pero teniendo el cuidado de ir cumpliendo con esta escala, no necesariamente es una regla, pero sí en general que se logre demostrar que hay un, digamos, aprendizaje significativo en sus diferentes fases de adquisición de conocimiento. Y entonces eso también va a permitir con ello demostrar que ustedes están aplicando conceptos de gestión de proyectos y están demostrando sus habilidades como gestores de proyecto, precisamente en esto, en el TFG. ¿Ven? Eso es la importancia de los objetivos y esta columna vertebral. Por eso es que nos tomamos casi 2 semanas en tratar de entender todo este mundo,
de objetivos y problemas. ¿Por qué? Porque esta columna vertebral se busca que quede lo mejor posible. No significa que no pueda tener cambios, que fue lo que ya les expliqué. O sea, pero eso sí, digamos, si hay un cambio en el problema, tienen que cambiar el proyecto, entonces es otra cosa. Por eso que el problema le damos tanto énfasis que ojalá quede lo mejor posible. Los objetivos pueden tener cambios, pero lo que yo les expliqué. Pero lo importante de esto ahorita es tener una buena base de trabajo y sobre todo donde yo veo la mayor importancia es que ustedes vayan integrando cómo investigar y obtener información para que vayan obteniendo cada vez mejor y mayor conocimiento. Y no solo mayor, por eso dije mejor primero, porque a veces mucha información tampoco implica que claramente sé qué es lo que quiero hacer. Entonces también es un tema de mejor organización hasta la información que les tome o que les permita tomar mayor conciencia de realmente en qué están parados, o sea, qué es su proyecto. Entonces, los objetivos por eso cumplen con este tema de la taxonomía, precisamente. Ahora, es un modelo a seguir, no es que sea obligatorio, pero sí es obligatorio para que lo tomen en cuenta, o sea, seguir la taxonomía palabra por palabra de las que aparecen ahí en eso no es obligatorio, pero sí es obligatorio esto por cada objetivo. El verbo en infinitivo, el qué, el cómo y el para qué. Esa estructura del objetivo tiene que aparecer en su redacción. Si esa estructura no está, sepan que no tienen objetivos. Entonces, vean el ejemplo que estábamos tratando de hacer un poco más organizado el martes. Los planes de entrenamiento no consideran las diferencias y necesidades de cada niño del maternal. Siguiendo aquel ejemplo que estábamos viendo tomado de aquel libro. El objetivo general, entonces, es el infinitivo verbal o lo primero sería ver qué es lo que queremos lograr. Por eso les decía la palabra determinar. Que determinara, como puede ser sinónimo de identificar, implica también un resultado posterior a un análisis. Por eso hay que entender muy bien el concepto de la palabra, de lo que nos está tratando de dar a entender la palabra. Luego, en el que las habilidades motoras de los niños del maternal, o sea, el propósito o u objeto de estudio son las habilidades motoras. O sea, queremos determinar esas habilidades que tienen los niños, cuáles son sus habilidades en sí. Ese es mi objeto de estudio en ese caso. ¿Cómo? A través de la aplicación de prueba física. Este es el ejemplo del martes, pero es para que vayamos otra vez ya tomando más conciencia de cada elemento. Ahí está el cómo, algo metódico. ¿Cuál es la prueba física? No tengo la menor idea. Cuando yo vaya desarrollando la investigación, iré madurando que conforme, por ejemplo, a una técnica inicial, porque tal vez yo no hago necesariamente la prueba física, sino que yo tal vez primero hago algún estudio de los niños, no sé, gordura, circunferencia, elasticidad, alguna cosa así, o algunos datos preliminares, por ejemplo, como enfermedades congénitas, enfermedades de X, Y, Z. Yo puedo ver su historial clínico primero y después entonces a partir de eso determino la prueba física. O sea, yo puedo decir que mi primer objetivo podría ser revisar el historial médico de los niños del maternal mediante un análisis comparativo para la obtención de aquellos elementos que pueden afectar su habilidad motora. Ese sería mi primer objetivo. A partir de ese listado de elementos, entonces yo podría hacer otro objetivo que sea seleccionar la prueba física bajo métodos comparativos desde, o podría ser desde el análisis de los elementos de enfermedades congénitas para la escogencia o para la determinación de la prueba única o algo así. Puede ser por ahí. A veces los objetivos obviamente no van a salir a la primera. Entonces, en esos dos objetivos ya voy construyendo y ahí sale la prueba física. O sea, la prueba física no está de antemano existente.
Eso que me lleva también para que lo sepan en el caso de proyectos. Si alguno está o alguna está planteando que van a desarrollar de una vez y es que van a ir a aplicar madurez como única herramienta de diagnóstico, sepa que eso está mal. No por la herramienta de madurez. Es que la herramienta de madurez no es la que me da un diagnóstico completo. Puede ser una de las de la batería. Entonces yo no puedo poner en un objetivo establecer la situación actual en gestión de proyectos de la organización aplicando un modelo de madurez, porque solo creyendo que con el modelo de madurez tienen un diagnóstico completo, eso no es cierto. Desde el punto de vista de investigación, eso no es cierto. Desde el punto de vista de un consultor, sí, porque es una herramienta que pone, es para más fácil obtener resultados y con eso comenzar, según ellos, a proponer soluciones y después cobrar, porque así funcionan las consultorías. Pero desde el punto de vista de investigación, no. Desde el punto de vista de investigación, esos resultados hay que contraponerlos contra otras herramientas para poder después hacer un análisis entre varias para encontrar puntos comunes y cosas que también pueden diferenciar que llevarían a un análisis un poco más profundo. Entonces ahí es donde uno no puede terminar una solo como madurez, por ejemplo. ¿Ven? Entonces vea lo que pasa como en este ejemplo. Y se sabe que es una prueba física porque son habilidades motoras, estamos de acuerdo, pero ¿cuál? No se sabe. Para eso habrá que hacer objetivos específicos que atiendan eso. ¿Y para qué? Para la adecuación de los planes de entrenamiento. Problema, planes de entrenamiento que no consideran diferencias. Solución, para la adecuación. O sea, la finalidad está asociada al problema. Entonces, esto es lo que en un objetivo y todos deben de cumplir. La única diferencia es que el para qué de cada objetivo específico obviamente es diferente, porque ya cada objetivo específico está construido o se hace de tal manera que tiene su propia, em, digamos que cada objetivo específico tiene su propia naturaleza o razón de ser. Por lo tanto, como es su razón de ser, no necesariamente siempre es el problema. O sea, en su conjunto ataca el problema, pero no es que todos los para qué, los objetivos son para el problema, solo el del general. Entonces, veamos algunos ejemplos que yo he sacado acá, que están en esta presentación. Bueno, el principal problema que enfrenta la organización en este caso de estudio es el alto riesgo de una subejecución presupuestaria si no ajustan las prácticas de gestión de los proyectos comunales para que se alinee a la normativa vigente, principalmente a lo establecido por la ley de contratación. Lo del alto, digamos que yo resumí un poco porque incluye algunos valores para indicar cuánto más o menos porcentaje de dinero se podía perder. Entonces, el problema en realidad, si ustedes ven, es que la gestión de proyectos comunales tiene un cambio y entonces no está ajustándose como tal a la normativa vigente. Ese es el ajuste. O sea, el problema en pocas palabras es, lo actual no está ajustando a la normativa que me están pidiendo cumplir. Ese es su problema. Entonces, desarrollar una propuesta para la gestión de proyectos comunales que requiere, en este caso, como era un ente público, Municipalidad de Alajuelita, considerando las necesidades de la organización y las buenas prácticas aplicables, o sea, aquellas que logren ser aplicables a este modelo de proyecto para su alineamiento a la normativa. Vean dónde sale el para qué. Directo. El para asociado al problema. Cualquier otra cosa que ustedes inventen y se olviden que el problema existe y pongan en el objetivo, pues el objetivo general está malo. Y vean que cumple con todas las partes. Desarrollar, infinitivo verbal, que una propuesta para la gestión de proyectos comunales. Ya el resto que requiere la municipal de Abuelito, parte del floreo que tiene el español, pero digamos que para condensar un poco hacia en dónde se va a hacer. ¿Cómo? Considerando las necesidades de organización y las buenas prácticas aplicables. Vea que el cómo es como un elemento de lo que yo voy a valorar, pero tampoco me está dando un entregable sobre qué, simplemente es, yo tengo que valorar eso. Desde el punto de vista metodológico tengo que considerarlo. ¿Cómo? No sé, para eso están los otros objetivos que me irán diciendo algunos como maneras de trabajar. Primer objetivo específico, vean. Caracterizar la situación actual de la administración de proyectos comunales gestionados con presupuesto de partidas específicas por medio del análisis de procesos, herramientas, principales interesados y normativa. En términos generales, análisis. Ese es el cómo. Para la identificación de las posibles áreas de mejora.
El para qué es propio del objetivo. La pregunta aquí es simplemente, ¿para qué quiero caracterizar la situación actual? Ok, ahí está la respuesta. Segundo objetivo, analizar las buenas prácticas deseables en gestión de proyectos comunales. Aquí es muy interesante que mete la palabra deseables. ¿Por qué deseables? Porque es que cuando incluimos esa palabra deseable, significa que es en función de los proyectos, o sea, en función de lo que los proyectos pudieran aplicarse, no es cualquier buena práctica. Ahora, por medio del estudio de diferentes estándares del mercado. Aquí es una cuestión muy importante para que lo tengan en mente cuando hacen el TFG y tengan un objetivo como ese, si es que lo tienen. Yo no voy a estudiar las buenas prácticas de una manera teórica en ese objetivo. No es ir a comparar papas con chayotes. Profe, pero si son marcos, ¿por qué no los puedo comparar entre ellos? Porque es que los marcos entre sí no se comparan. Por algo se llaman buenas prácticas. No hay un ranking que te diga, es que es mejor el PMI que Scrum. Es mejor Scrum Bang que Scrum puro. Es mejor Scrum of Scrum que, no sé, que Lean Management. Es que es mejor Kanban que Lean Management. No, eso no existe. Cuando uno habla de marcos de buenas prácticas, y yo no sé si a ustedes se los explicaron, bueno, más bien les hago la pregunta, ¿por qué se llaman marcos de buenas prácticas? Porque es que nosotros hablamos de marcos de buenas prácticas. ¿Por qué definimos eso como un marco de buena práctica? Porque es una referencia para, o sea, no es como una imposición, sino que es una referencia que una organización o alguien que quiera administrar o gestionar un proyecto va a tener, pero que no necesariamente tiene que utilizar todo el marco de la práctica, sino que va a tomar alguno que le sirva para los objetivos o la finalidad que tiene al administrar, que le sea útil y que estratégicamente se acomode a sus necesidades. Más o menos, pero hay una razón por la cual se llama marcos de buenas prácticas. Va por ahí, pero no necesariamente digamos que esa es la razón. Porque buenas prácticas significa que hay un consenso general Ajá, a ajá, nivel, eh, digamos, ya validado por, ajá. por muchas personas que Ujú, lo han orientado hacia la gestión, digamos, ya sea de proyectos o de portafolio y demás. ujú, exacto, esa es la palabra. Hay un consenso atrás. O sea, hubieron expertos, experiencias, no sé, empresas de reputación grande a nivel internacional que han venido desarrollando esto. Son años de años de años. Entonces el PMI no nació ayer. El PMI viene como desde los 70, si yo no estoy mal de memoria, recordando hechos históricos. Y entonces establecieron un primer marco y por eso vamos por la séptima edición. Porque las buenas prácticas implican que es un conocimiento general que comienza a validar ciertas acciones. No dicen que son obligatorias, ni tampoco dicen son las mejores. No. El aplicar, por ejemplo, el PMI o el marco del PMI no significa que sus proyectos van a ser un éxito. No. Porque más bien cuando cometemos el error de querer hacerlo todo, más bien nos enredamos en lo administrativo y dejamos de hacer el proyecto. Entonces estamos peor. O Scrum. Scrum tampoco nace diciendo yo soy el mejor marco. El agilismo, ¿por qué nace? Ah, bueno, porque es que ya cuando yo comienzo a evolucionar en la tecnología y tengo cambios constantes y todo esto, yo comienzo a ver que mi modelo cascada, muy similar a la donde se toma la base del PMI, dice, mira, es que no. A mí eso no me funciona. Yo ocupo cambiar cosas de documentación. Yo tengo que disminuir eso, tengo que ser más ágil, tengo que darle a las personas mayor participación, que sean didactas, que sean autogestionables. Entonces comienza a cambiar los principios y entonces comienza a desarrollarse todo otro mundo que comienzan a validar otros.
porque, digamos, el padre del agilismo, ahorita no me acuerdo el nombre, ahí me disculpan la mala memoria, no es que lo pensó, lo lanzó y sí, desde que lo dijo el gurú ya todo no, comenzó a probarse. Y ahora, después de casi 30, 40 años, que realmente el agilismo tiene sus raíces como en los 80 por ahí, un poquito antes, ya comienza a validarse y entonces ha tomado más fuerza, ya mucha gente lo probó y han comenzado a salir más y más marcos, o sea, 15, 16 marcos, hay ahora que podemos relacionar al agilismo fácil, fácil. Viene el PMI, viendo que está esa tendencia, entonces saca el PMI su séptima edición para no quedarse atrás, porque aquí también hay un juego de pagar para certificaciones, eso no lo dije yo. Y entonces, ya, y obviamente ellos también van ya validando, incorporando, porque ha sido validado el concepto del agilismo, y entonces tenemos que tender ahora a un concepto de valor. Pero ven, las buenas prácticas nacen de ahí. Entonces, un objetivo que busca analizar buenas prácticas no es analizar las buenas prácticas entre sí de manera teórica. Por eso es muy importante, por ejemplo, palabras como esas, deseables en la gestión de proyectos comunales. ¿Cómo yo determino que una práctica es deseable en esos proyectos? Porque yo tuve que haber analizado primero lo que ocupaban los proyectos. Entonces, ese análisis que se propone en ese segundo objetivo es un análisis fundamentado en lo que los proyectos requieren, no en un análisis teórico. ¿Por qué hago esta salvedad? Un estudiante, otro estudiante, por eso, o sea, aquí es otro, no el mismo de la vez pasada. Otro estudiante en su momento llega y cree que en el capítulo 2 pone los marcos teóricos, que en buena teoría, bueno, pone de manera teórica los marcos de buenas prácticas que considera va a utilizar, y después hace una sección que dice comparativa teórica, y a mí me hizo una gracia, porque uno de los elementos que utilizó para comparar fue cuántas ediciones tiene. Y entonces de ahí sacó que porque uno tenía más ediciones, era más usado por empresas, no sé qué, no sé cuánto, entonces que ese era el marco de referencia que iba a usar y lo hace en el marco teórico. Y según él, con eso cumplía el objetivo 2. Malísimo, malísimo, porque el marco teórico es para construcción de teoría, no para hacer resultados prácticos. Ninguno de estos objetivos está en ninguno de los capítulos que estamos trabajando ahorita, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3. Empiezan a partir del capítulo 4. Importante, nota ahí. Los objetivos empiezan a desarrollarse desde el capítulo 4. Capítulo 1, 2 y 3 es lo que nosotros llamamos realmente la propuesta completa o el anteproyecto, porque implica la parte teórica y la parte metodológica, pero a nivel principalmente de fundamentación para el desarrollo del proyecto, pero no es un entregable en sí. Los entregables que salen de estos objetivos empiezan a partir del capítulo 4. Entonces, creyó que con esa comparación teórica ya cumplió un objetivo de este tipo y eso está malo. ¿Por qué? Porque no es una comparación teórica. Por eso hice prácticas deseables en estos tipos de proyectos, porque yo analizo los proyectos, yo determino qué ocupan, yo los valoro primero y a partir de eso yo digo, bueno, ahora sí, ya tengo el mapa general. Mis proyectos son medidas 75, 45, 90, 120. Ahora sí, a esas medidas, ¿qué le ajusta? No todos los proyectos son las famosas medidas 90, 60, 90. Estereotipo pésimo ese, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que quiero dar a entender. Los proyectos tienen diferentes medidas. Y lo que nosotros tenemos que hacer en un objetivo como ese es entender nuestros proyectos para saber cuál es el traje a la medida que hay que buscarle a nuestros proyectos. Entonces su comparación no es teórica, es una comparación práctica contra lo que mis proyectos requieren. Y es diferentísimo el análisis. Y vea, eso sale de ese objetivo. Vean que al leer este conjunto de objetivos ya uno le comienza a quedar claro qué es lo que quiere alcanzar con el proyecto. Por eso es que después la siguiente sección es el alcance en el documento, ¿verdad? Porque el objetivo me permite saber mi alcance. Entonces, ahora sí, primer objetivo, caracterizamos situación actual. O sea, la primero que yo voy a encontrar dentro del capítulo 4 va a ser la situación actual. ¿Qué después de esa situación actual? No sé.
podrá hacer análisis de las partidas, características de los proyectos, cómo los están trabajando, una profundización en las brechas. Puede ser que encontrar algunas herramientas que tienen por ahí y analizamos esas herramientas y validamos si sirven o no sirven. Todo eso implica un objetivo como ese primero. Conste, y no es pecado. Si en este momento ustedes pueden decir que en el problema no encontraron nada de herramientas, está bien, puede ser como una causa, no como problema. Pero en el diagnóstico llega, porque me ha pasado con estudiantes que estoy yo a veces en tutor y me dice, profe, pero viera que yo encontré al final que sí tenían algunas herramientas por ahí. Y el problema yo puse que del todo no tenían nada. Ah, bueno, y ahí devolvámonos al problema, ajustemos un poquito. ¿Y qué hacemos en el capítulo 4? No es identificar el problema, no. Ese capítulo 4 cuando usted encuentra las herramientas, entonces usted lo que hace es analizar las herramientas. Entonces uno pone, por ejemplo, una sección, análisis de las herramientas actuales. A partir del trabajo de campo que se hizo mediante la aplicación de una herramienta así así, que está en el apéndice tal y otra herramienta tal, se ubica que la empresa cuenta con al menos 5 formatos, plantillas, lo que sea, que utilizan normalmente para gestionar sus proyectos. Estas son tales, tales. Entonces, la plantilla de costos específicamente que utilizan es un Excel que o es elaborada en la herramienta Microsoft Excel y donde implica que ellos hoy agregan elementos como estos, estos, estos y estos. Pero estos elementos en su análisis no tienen esto, no hay un seguimiento así, únicamente se usa al inicio del proyecto, no se usa en otro momento. Como se puede ver en la figura tal, ese Excel también varía en esto, esto y esto, lo han variado de este y esta de otra manera. Se hace un análisis de la herramienta. A como puede ser que encontraron, por ejemplo, que la empresa usa Jira. Está bien. Entonces analizamos qué es lo que hacen en Jira. Y ahí puede ser que, digamos, ya para la solución, mira, ellos tenían Jira, eso salió del diagnóstico. Yo realmente, ¿para qué voy a inventar el agua caliente? Y ya tienen Jira. Bueno, entonces ajustemos las cosas para que realmente funcione bajo Jira siempre que ataca el problema. ¿Ven? Pero bueno, eso que les quería decir como, digamos que punto aparte, lo que les venía explicando con respecto a lo que dicen los objetivos, es porque sepan que no es pecado, que si la empresa tiene algo, que ustedes lo puedan reutilizar, obviamente ajustándolo y creando su propia solución, ¿verdad? No es solo copiar y pegar, porque si al final dicen, no, mira, es que sí me equivoqué, tienen todo un procedimiento completo. Entonces mi solución es, usen el procedimiento completo, y ahí no, sorry, quedaron sin TFG. Eso sí, no. Pero digamos que usted diga, mira, de las herramientas que encontré, que eran como 20 o 30 y 4 para tal cosa, 10 para las otras y así, bueno, yo encontré que algunas, al menos 2 de esas se pueden rescatar. Después de ese análisis que les estoy contando, perfecto, las pueden usar en su solución. No tienen por qué inventar el agua caliente. Pero bueno, retomando acá, segundo objetivo, ya entendimos que es todo un estudio comparativo de marcos que primero se asocien al tipo de proyecto y en segunda instancia que aporten más valor a la gestión de estos. Es una comparativa meramente práctica. De ahí saldrá un inventario de prácticas y después viene diseñar el modelo de gestión directamente. Vea que arriba habla de una propuesta, abajo lo aterriza a un modelo. La propuesta es más amplia. Por eso es que se habla del objetivo general, es toda una propuesta como tal. Mientras que aquí sí es diseñar el modelo. Entonces aquí, ¿qué esperamos, Jay? Un modelo. O sea, un conjunto de pasos, procesos, etapas, roles incluidos, un flujo de trabajo que pueda ser repetido en la realización de todos los proyectos del índole comunal que tiene la municipalidad. O sea, cuando hablamos de un modelo no es simplemente poner cajitas, no, es un desarrollo completo. Eso implicaría ese objetivo que está ahí, un diseño de las diferentes fases que hay que seguir en estos procesos, de las herramientas, de esos roles que interactúan, de ese flujo de actividades que tiene que ir relacionado. No necesariamente tenemos que hacer procesitos usando áreas de conocimiento y los grupos de procesos, no, puede ser procesos genéricos amplios, pero que realmente incluyan todos los elementos que vemos que ocupa a esto y también considerando la normativa, ¿verdad? Porque entonces también tenemos que visualizar que cumpla con lo que esa normativa dice. Lo interesante en el país es que al final de cuentas muchas de las normativas simple y sencillamente son líneas generales, entonces en realidad lo que uno tiene que hacer es desde la técnica ajustar a algo que sobre la técnica sea aprobado y con eso ajustarse a la normativa en un caso como proyecto como este. Y por último, generar una estrategia de implementación, que eso sería como un plancito pequeño, una propuesta
básica de cómo más o menos el proyecto lo debe llevar después la municipalidad de La Abuelita para que puedan implementar esta solución. Obviamente, igual, aquí también ahora estamos solicitando que ojalá incluyan, por ejemplo, por lo menos saber que ustedes se pongan en la función de un consultor de cuánto cobra por hora profesional y ustedes saquen más o menos en cuenta el proyecto, cuánto costaría para la empresa. No es un análisis costo-beneficio completo, sino tal vez poder sí, y es importante considerarlo, que ustedes también puedan decir, bueno, si esto hubiera sido contratado por un asesor, y casi que salió gratis, ¿verdad? Pero un asesor, ¿cuánto no cobra? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero la hora profesional, por ejemplo, el colegio de ingenieros anda casi en 40.000 colones, la hora profesional. Entonces, imagínense que si nosotros, siendo ingenieros para hacer peritajes, a 40.000 la hora y ustedes a esto le dedican, no sé, 20, 30, 100 horas, y imagínense que si hubieran contratado a alguien con esa hora profesional, ¿cuánto estarían pagando? 4, 5, 10 millones de colones por un proyecto como estos. Entonces, eso también es un ejercicio dentro de la propia estrategia de implementación incorporarlo. Entonces, vean cómo el cuerpo completo nos da la idea de qué es lo que se espera desarrollar. Eso es lo que se busca con los objetivos. Por eso tienen que ser completos. Ahora, el sentido de completitud va en función de que en su conjunto los objetivos específicos logran construir al objetivo general. ¿Ven? Entonces, veamos otros ejemplos. El problema que afecta a la tribu Navi consiste en el incumplimiento de la entrega de los requisitos durante el sprint. Es el problema que tienen, un incumplimiento. Ahora, ustedes dirán, pero ¿dónde está el tema de la gestión? Bueno, habría que ver la parte de las causas. En las causas seguro pudo haber sido uno de los temas de que tal vez están implementando Scrum, pero no tienen digamos que ha sido una implementación meramente porque, y en algunas empresas a ustedes les ha pasado porque, mira, se fue Roberto Santa María, es un gran bombeta, llevó un curso y llegó diciendo, implementemos Scrum. No sé a cuánto les ha pasado a ustedes que a veces uno tiene facturas que se va a un congreso internacional y viene bajando el avión y no sé, como que se les olvidó que esto es Costa Rica y entonces como lo vieron allá súper desarrollado y todo, creen que vienen a desarrollarlo aquí como si nada. Y entonces empezamos de cero porque se le metió el día de hoy. Yo eso le llamo, es un modelo APO, pero administración no por oportunidades o por metas, no, no, es por ocurrencias. Entonces se le ocurrió y entonces vino y desarrolló. Y hoy tenemos que comenzar a implementar. Puede ser que uno de los temas que ellos comenzaron a desarrollar una cultura, agilismo, basado tal vez en Scrum, un marco así, porque habla de sprint. Y entonces, de ahí, le empezó la persona, fue una informalidad, no necesariamente se construyó bajo bases sólidas y ya sabemos la historia. Entonces terminó en un problema como ese. Eso es una de las causas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Proponer un método estándar de gestión de requisitos de proyectos en la tribu Navi mediante el rediseño de sus procesos técnicas y herramientas para la disminución del porcentaje de incumplimiento de las entregas, directamente al problema. Y vean lo interesante, proponer un método estándar de gestión de requisitos de proyectos. Entonces puede ser que la causa principal se determinó que no es propiamente el flujo, sino donde se toman los requisitos. Y es que la parte para los que son de software, lo que es gestión de requisitos, yo no sé si ustedes saben que eso es todo un área completa. Espero que lo sepan. Rebeca. Sí, es que no sé por qué, pero me parece un poco jalado el pelo como pensar que este método estándar va a resolver necesariamente el problema o va a ayudar a que el problema se solvente, porque podría hacerse de otra manera. También existe otra manera de hacerlo. Por eso te digo, ahí habría que revisar otra vez este caso para ver cómo propone las causas. Porque, por ejemplo, si él dice, no, es que en el problema que ha demostrado que, digamos, los sprint también calculado, hay toda una estructura y demás, habría que verlo, otra vez, la lectura del problema, cómo lo ubica propiamente en la parte de gestión de requisitos. Porque, por ejemplo, muchos proyectos a veces tienen el problema de que su forma de tomar los requisitos también es completamente informal. Entonces, por cualquier herramienta que vos tengas, no hay manera en que tal vez lo logren enderezar. Ejemplo, pero puede ser. Este proyecto al final demuestra que es un método estándar de gestión de requisitos. Entonces, pongámoslo como dice Rebeca. ¿No te suena? Está bien. Él lo demostró. No me acuerdo si lo logra demostrar o no.
Yo creo que sí lo logró demostrar. Entonces, si lo logra demostrar, puede ser por ahí. ¿Está ubicado? Sí, porque tal vez el incumplimiento de las entregas ya viene de una parte mala de los requisitos que genera atrasos desde el inicio. Puede ser. O cómo están trabajando los requisitos, porque recuerda que por sprint hay que hacer una retrospectiva y ahí es donde todos se dan cuenta de que requisitos fueron o mal trabajados o mal tomados. O sea, que realmente la gestión de requisitos en este tipo de casos de proyectos ágiles, recuérdese que es una gestión que va paralela a la gestión de proyectos. O sea, cuando yo hago un modelo, sobre todo, bueno, también en el cascada, obviamente, hay una gestión de requisitos, ¿verdad? Porque están los requerimientos del cliente que yo tomo al inicio. Pero yo no sé si ustedes han notado que el PMI, temas como requisitos, como la misma información, la gestión de información, no documentos, la gestión de información. Aquí hay que separar diferente comunicación, digo, de comunicación también separar lo que es documentos de lo que es información. El PMI, por ejemplo, lo hace, yo le llamo implícito, como embebido ahí en el medio de todos los procesos. Y entonces, cuando yo le hablo a los estudiantes, por ejemplo, de gestión de información, me dice, ah, sí, los documentos. Y entonces creen que la información son los documentos y la información es la comunicación, y no. La gestión de información como tal es una gestión en sí. Es todo un área de conocimiento que el PMI lo deja muy genérico en el medio. O sea, está muy implícito, entonces no lo vemos. Pero cuando yo hablo de información y yo ya me voy a un modelo y entiendo información desde el punto de vista como lo propone la ISO 27000, es que yo tengo procesos de custodia, procesos de toma para demostrar que la información es válida, es confiable. O sea, hay ciertos procesos que yo debería considerar dentro de, y no como a veces creemos que información es simplemente documentos. O por ejemplo, la gestión de conocimiento dentro del PMI es otra. Porque cuando yo les digo conocimiento, más de uno usted me hace así, las lecciones aprendidas. Y es que conocimiento no solo son las lecciones aprendidas. Entonces, como te digo, tu visión puede ser correcta. No me suena. Puede ser. Habría que ver la reacción para recordarme. Porque puede ser que sí. Porque si yo veo requisitos como ese tipo de gestiones que van paralelas a los proyectos y no solamente es al inicio, ni solamente cada vez que me siento con el cliente, sino que eso propicia gestiones de cambio constante, puede ser que sí implica el incumplimiento. Entonces ahí va mucho de la redacción, de cómo lo están demostrando. Entonces, por eso a veces cuando ustedes lean las revisiones mías, no es que yo estoy imponiendo, para que lo tomen en cuenta, no, no es que impongo, es que les estoy tratando de mostrar también para que me logren demostrar. Y ahora, ahí sí lo voy a hacer un poco más personal, en el sentido de demostrar y lo que estoy diciendo, no es ego por aquello, es que yo soy el primer filtro. Y si yo, que soy el primer filtro, no me logran demostrar eso, de ahí sí estamos mal. Y yo no los voy a tener, o sea, llega un punto donde yo, por ejemplo, las primeras semanas, sí, está bien, lo veo como borrador y se los devuelvo. Pero ya llega un punto donde ya pasado ahora sí dos revisiones del problema, o sea, ya la segunda versión, ya sí va con nota bueno o malo. Y dejo las observaciones, pero vuelvo a lo mismo, soy el primer filtro. Entonces por eso que ahí sí lo digo un poco más personal, pero tu observación puede ser, Rebeca. O sea, no digo que no puede ser, hay que valorar el documento. Ahora, si nos vamos ya propiamente a los objetivos, es lo mismo, identificar las prácticas de gestión de requisitos, exponer buenas prácticas de gestión acordes al marco de trabajo Scrum, rediseñar los procesos y técnicas y desarrollar una estrategia de implementación. Entonces anda muy similar. ¿Qué es lo que quiero que tomen en cuenta siempre? Bueno, los puntos del infinitivo verbal, el qué, el cómo, el para qué y no perder de norte que también me tienen que llevar en un proceso investigativo. Déjeme ver si tengo algún otro caso un poco diferente. Vea, por ejemplo, hay un incumplimiento de objetivos de los proyectos de desarrollo tecnológico para las direcciones regionales de sepa Judas cuál empresa, porque no sé de dónde me acuerdo haberlo tomado. Entonces, objetivo general.
proponer un fortalecimiento de la gestión actual de proyectos. Era lo que le decía, es un objetivo amplio, porque en el momento podemos tener varias cosas y no necesariamente todavía podemos decantarnos por una específica. Entonces proponemos un fortalecimiento. Interesante el tercer objetivo, integrar al marco actual las prácticas y elementos de gestión determinados como brechas a través del desarrollo de procedimientos, herramientas para el reforzamiento de la gestión del desarrollo tecnológico. Vean qué interesante. Por eso es que les digo que el objetivo me sonó bastante interesante, porque hay un incumplimiento de objetivos de los proyectos. Ese es el problema, que pudo haber surgido, insisto, pudo haber surgido de, no sé, de que tal vez hay unos marcos que no están del todo mal, pero digamos que se ha venido desarrollando, se desarrolló con una perspectiva o con un alcance en cierto momento y dejó de lado X, Z cosa. O los proyectos primero de cierta manera eran de X forma, fueron evolucionando y entonces obviamente ya la gestión se vino quedando atrás, pero no implica que esté mala. Y eso es una cosa que tengo que tomen en cuenta. No, por eso es que el uso de adjetivos en la parte del problema es todo un tema, porque donde ustedes ya declaran algo como malo, ya lo están desechando. Y en un problema normal de primera entrada, como desechar algo porque ya lo declaré como malo sin lograr demostrar que realmente es que no sirve, entonces estamos cayendo en un sesgo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno tiene que valorar es que, aunque el bendita forma de que estén gestionando proyectos no sea lo que tal vez estudiaron en la maestría con respecto a los marcos ágiles, con respecto a los marcos predictivos, al hibridismo y muchas cosas que le he enseñado de cultura, de portafolio, de beneficios, o sea, de todo ese tema, y no calce con eso, no significa que por eso ya está malo. Porque nosotros no valoramos si algo está bueno o malo solo en función de por qué es que no se asemeja a lo que a mí me enseñaron que es la mejor práctica o la buena práctica. No por eso está malo. O sea, ese cuidado hay que tenerlo. No es que por eso esté malo. Vamos a ver, eso es como por ejemplo cuando a veces uno, como en el caso mío, que uno aplica el código eléctrico. Hay cosas que son de cumplimiento obligatorio, entonces yo le digo, es que está malo porque no cumple la normativa. Ahí sí. O sea, yo digo malo porque no cumple la normativa porque es de cumplimiento obligatorio. Y lo que dice ahí es lo que hay que cumplir. Entonces, si por ejemplo, yo veo que en una infraestructura expuesta, en un local comercial, me están usando tubería PVC tipo A y no la EMT, sorry, pero entonces a eso tengo que rechazarlo. Está malo. Porque la normativa lo exige así. Entonces ahí tengo un criterio para declarar algo malo. Pero por eso les hice la pregunta si entendemos que el concepto de buenas prácticas, que Grete lo respondió muy bien. Es un consenso de elementos. Ok. De un momentito para cerrar micrófonos. Ujú. Ok. Entonces, el marco de buenas prácticas es un consenso de prácticas que pueden ser útiles y aportan valor, pero no significan que es que sean, que es que son de cumplimiento. Yo no puedo decir que algo esté malo contra algo que simplemente es una referencia. Entonces, ahí hay que tener cuidado con ese juzgar. Y entonces, no es juzgar para matar de una vez de que hay que votar las cosas, porque tampoco funciona así las empresas. ¿Dónde se genera mayor resistencia cultural de una empresa? En el momento en que yo vengo a decir que esto lo vamos a tener que hacer nuevo, completo, nuevo, 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 nuevo. La gente se para de uñas, literal, y en la parte coloquial se paran de uñas. Porque cuando usted le va a cambiar un esquema por 100% completo y no es gradual, el choque es mayor. Habrá momentos en que hay que hacerlo, estoy de acuerdo, pero hay momentos donde no, tiene que ser gradual. Y en un tema de esto, para decirles que es que está malo todo lo que están haciendo solo porque no cumplen un marco de referencia, eso está erróneo completamente. Y eso mata también la posibilidad de que ustedes puedan explorar cosas que puedan incorporar a su solución. Porque puede ser que hayan cosas que sí sirvan,
aunque no es que sea buena práctica, pero sirven porque el contexto propio de la organización les permitiría poderlo aplicar. Y es así, porque también uno para desarrollar su gestión de proyecto tiene que entender el contexto cultural en el cual está. Y eso es importantísimo entenderlo. Entonces, vean que un objetivo como ese también es válido, que es integrar al marco actual las prácticas y elementos de gestión determinados como brechas. ¿Qué voy a integrar? Las prácticas y elementos de gestión determinados. ¿En dónde? Al marco actual. No importa, ahí le metió como un D después del infinitivo verbal, pero si ustedes ven la lectura completa se entiende la idea como objetivo. Entonces no necesariamente es el mismo como proponer un modelo, desarrollar herramientas, sino que es un poco distinto. Igual pasa en otros casos, en casos como este. Aquí al final fue un modelo de evaluación y vea que tenía dos cosas, parámetros y modelos y procesos y herramientas. Y era un modelo de evaluación de desempeño de proyectos. Y ese problema, yo me acuerdo muy bien, no fui el tutor, pero era un problema donde era una oficina de proyectos que lo que le decía y la forma en que evaluaba los proyectos, para que vean que es donde viene el asunto, de cuando entendemos muy mal la aplicación de buenas prácticas, era llegar y decirle a los directores de proyecto, tome, lléneme la evaluación de desempeño. Y la evaluación decía, realizó un plan de gestión, realizó un plan de costos, realizó el plan de cambios, tiene un procedimiento para cambios, tiene un análisis de riesgo. No era ninguna pregunta propiamente sobre el desempeño en sí del proyecto. Estaban evaluando metodológicamente, porque se les había metido que la evaluación de proyectos entonces era evaluar la metodología con la cual lo estaban gestionando, no evaluar también al proyecto. Y entonces ahí es donde está el error. Ahí es donde está completamente equivocado la visión como tal. ¿Ven? Entonces, cuando vemos ejemplos de esto, en donde estamos viendo otra tipología de proyecto que nos metemos en otros campos. Y un proyecto como este también demuestra muy bien el error de creer que es que todas las evaluaciones son metodológicas. Y la evaluación de un proyecto va desde la evaluación del producto, la evaluación propiamente de las actividades y la evaluación también metodológica. Son como tres elementos que se unen en todo un modelo de evaluación de desempeño real. Pero vean que es este otro modelo y un modelo donde tiene 5 objetivos porque incluye la parte de parámetros de evaluación, por ejemplo. Bueno, este era ejemplos de causa-efecto, que esto ya era el problema, que lo habíamos visto un poquito. Y ahora me devuelvo a la de objetivos. Lo que estoy con duda si esta fue la que vimos el martes o si esta fue la que le envié. Cualquier cosa me confirma porque si no ahora se la vuelvo a enviar esta, porque esta sí por lo menos está un poco más ordenada. Creo que esta es la que yo usé para un video largo, entonces esta está más ordenada. Ah, bueno, y esto importante, ideas completas. Vean que son ideas completas. Bueno, objetivos específicos, un ejemplo de cómo podemos hacerlo de los objetivos específicos, que era lo que estaba comentando anteriormente bajo ese caso de los niños. Y vamos a errores comunes. Construyen un objetivo que no especifica resultado. Bueno, otra vez me devuelvo, perdón. Si ustedes ven aquí, es posible clarificar de cada uno de estos objetivos un entregable concreto. Así se construye el alcance. Del primer objetivo que vamos a tener, un inventario de elementos, o de prácticas, o de herramientas, lo que sea que tenga. Del segundo que vamos a tener, las prácticas de evaluación de desempeño del mercado que son aplicables, o sea, como un inventario de prácticas que yo pueda aplicar. Del tercero que vamos a tener, los parámetros de evaluación. Del cuatro que vamos a tener, procesos y herramientas del modelo. Y el quinto que van a tener, un plan de implementación. Entonces, eso significa que cada objetivo me permite alcanzar un entregable o tiene un entregable de trasfondo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que errores muy comunes no especifican resultados. O sea, no hay ningún logro por alcanzar. Confundir un objetivo con una actividad. A veces he visto objetivos que ponen elaborar un cuestionario. Eso es una actividad. Eso no es un objetivo. El objetivo es amplio. O sea, el específico es concreto porque cumple una etapa intermedia, pero hay una amplitud.
no es una actividad. Normalmente actividades son aquellos infinitivos verbales que vamos a trabajar sobre una acción normalmente común que no requiere mucho esfuerzo cognitivo, como que ustedes pusieran escribir, redactar. Luego, redactar objetivos con palabras vagas, inútiles que no aclara, se confunde la meta. ¿Qué es una palabra vaga? No sé, veamos un ejemplo de los que estamos viendo aquí. En vez de poner establecer los parámetros de evaluación sería como divagar los parámetros o no sé, discutir los parámetros de evaluación. De como que ese discutir no funciona mucho ahí. O tal vez no usar parámetros de evaluación, sino divulgar la evaluación que es aplicable. O sea, es una palabra que no te dice exactamente algo concreto. Aquí tenemos que ser bastante concretos en la idea como tal. Escribir en ellos logros que se alcanzan con la investigación terminada, o sea, escribir algo que solo se alcanza cuando el proyecto termina. Eso me acuerdo muy bien. Uno era, la reacción era, y era con el tema de beneficios, precisamente. Entonces era como desarrollar la gestión de beneficios de los proyectos de la empresa, pero su para qué era para la construcción de tendencias o para el logro, o no bien, para que los proyectos alcancen todos sus beneficios. Desde un TFG ustedes no pueden lograr que sus proyectos alcancen los beneficios. Ese es el objetivo final de todo un proceso, pero su TFG, que es una propuesta en sí, no puede ser lograr los beneficios de algo que es a posterior. Entonces, sabiendo cuál es la delimitación del alcance de su proyecto, poder delimitar hasta dónde llegan los objetivos. Entonces, el último punto aquí, ya propiamente con los objetivos, porque obviamente esto yo sé que es un poco cansado, y voy a revisar si esta fue la que les envié o no, les voy a mandar esta, son algunas pautas de redacción de objetivos. No son tareas, tiene que contener una meta implícita que sea alcanzable y medible, debe responder al menos las preguntas del qué, cómo o mediante qué y para qué, que esas son las preguntas que vimos arriba junto con el infinitivo verbal. Pueden incluir un cuándo y dónde. Y la recomendación normalmente es un objetivo general y máximo de 3 a 5 objetivos específicos. No pueden ser dos, porque eso no es un alcance de proyecto. Y tiene que andar entre 3 y 5, de tal manera que ahí uno determina que están completos. Pueden ser 6, sí, pero tienen que tener cuidado de no estar poniendo actividades. Cuando uno ve en un proyecto y le ponen 10 objetivos, uno se da cuenta que están poniendo actividades como objetivos. Entonces, por eso es que uno normalmente la recomendación la hace de 3 a 5. Ujú. Y esto es un poco la bibliografía. Bueno, esta es la parte de objetivos que si ustedes vieron mezclé un poco entre ejemplos reales junto con lo que es teoría, para no veamos, o sea, no solo ver la teoría, sino que quería que vieran ya ejemplos reales de algunos proyectos, no para que los copien. O sea, sigamos entendiendo, cada uno tiene que conseguir su propia línea. No es para que los copie, pero sí para que vayan viendo una idea de cómo va quedando esa reacción y sobre todo la relación problema-objetivos. Como le decía a una compañera, creo que preguntó el martes, no es que tienen que tener problema aprobado para hacer los objetivos, no, pero si por lo menos en la lectura del problema ya uno ve que si hay una idea y es lógica, o sea, uno a veces ve que sí, la causa le hace falta. Hoy leí un trabajo que ya tiene una idea, nada más que, digamos, la evidencia del problema no era tal, ahí lo que hay que ajustar es si el problema hay que redactarlo mejor o la evidencia debería ser otra, puede ser. Y las causas y los efectos, por ejemplo, los efectos no están mal si son de ese problema, pero todavía falta como ese efecto que tiene un impacto. Pero yo le diría a esa persona, mira, ya usted tiene una idea de problema, ya los objetivos obviamente los puede empezar a trabajar porque ya el problema, aunque no está del todo 100% para nota 100, pero puña, ya ahí hay un trabajo, ya hay una idea y se nota que ya más o menos va entendiendo por dónde va el proyecto, entonces ya puede comenzar a trabajar los objetivos. No es que tiene que tenerlo aprobado así como un ajito, o sea, como si fuera un muñeco que viene arreglado el problema ya para empezar objetivos, no. Por lo mismo que les acabo de decir, ya y esto puede ir variando, entonces normalmente hay un punto de inflexión donde ya uno sí, donde uno ve que ya tienen una idea,
vaya trabajando entonces los objetivos. Por eso las observaciones, aquí los puntos es que ya cuando yo les doy la evaluación no es que esté bueno necesariamente. Habrán cambios, pero ya hay observaciones para que lo vayan orientando y a partir de ahí pueden comenzar a construir los objetivos. Entonces, para la otra semana son los objetivos el día martes. Vamos a ver con los entregables porque la mayoría me pidió tiempo. Entonces, si yo al martes veo que está muy ajustado, entonces podemos dejarlo como para el jueves de la otra semana. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que los objetivos no ocupan ir a buscar información, solamente tener una claridad sobre el problema y luego sentarse a pensar en esto, cómo se redacta. Ahora, el segundo entregable, que eso parte de la hoja de ruta, nada más déjenme devolverme al material del 2023 con respecto al curso ustedes, porque nos hace falta ver el otro elemento que ahorita lo vemos, que son las categorías. Nada más déjenme ver los entregables de ustedes. Seminario. El segundo entregable de ustedes incluye objetivos, categorías y alcance. Entonces, lo más seguro no lo van a entregar el martes, lo van a entregar el jueves de la otra semana, o sea, de hoy en 8. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver categorías. No creo que veamos el alcance, no se los quiero meter todo de golpe. Entonces, el martes vemos el alcance. Hoy vemos categorías, el martes repasamos un poquito el tema de categorías y el día, martes terminamos de ver alcance y ya con eso tienen los elementos del segundo entregable. Entonces, el segundo entregable lo más seguro va a quedar para la próxima semana, pero de hoy en 8, el día 22. ¿Está bien? Y eso también les da tiempo a trabajar el problema. Algunos me los tienen que entregar, creo que entre hoy, mañana y máximo el sábado. Yo esperaría tenerlos revisados ya para el martes, que todos tengan su revisión y con eso ya tienen la base para poder trabajar el tema de los objetivos. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? ¿No hay dudas? Así claritica el agua como en un día de playa con buen sol y que estén en una costa caribeña que ojalá no haya nada de contaminación. Más o menos así les quedó. No tanto así, profe, pero ahí cuando lo redactemos ahí nos daremos cuenta. Ok. Bueno, entonces, paro grabación.